La batería de nuestros dispositivos móviles, ya sea celulares, laptops o relojes inteligentes, o entre los miles de accesorios que existen, se han convertido en la protagonista principal de la experiencia que puede tener el usuario. Hoy te voy a estar hablando un poco sobre los mitos y realidades que rodean a las baterías en los portátiles. Si quieres saber cuáles son, quédate aquí. Comencemos por conocer cuántos tipos de baterías existen. Bueno, para nuestra laptop podemos encontrar dos tipos de baterías, la de ion de litio y la de polímero de litio. Estos se caracterizan por su gran producción en masa y por su buen comportamiento, exceptuando a altas temperaturas. La gran diferencia radica en cómo está contenido el litio dentro de estas baterías. Para las baterías de ion de litio, esto está en un contenido solvente orgánico líquido, y para los polímeros de litio es un compuesto polimérico similar al gel. Algunas de las preguntas que se realizan muchos usuarios es si pueden tener la laptop siempre conectada o deben utilizarla solamente con la batería. Mi respuesta es que puedes tener la laptop conectada todo el tiempo que desees, ya que no existe un peligro de sobrecarga de la batería. Una vez esté cargada al 100%, ese proceso se debe detener y no se debe iniciar nuevamente hasta que el voltaje de la batería caiga por debajo de cierto nivel. También es importante saber que hay muchos fabricantes de laptop que recomiendan que las baterías sean cargadas hasta un 95% de su capacidad después de su primera carga completa, esto para prolongar la vida útil de la misma. En lo personal recomiendo mantenerla 2 horas máximo después de al llegar al 100% de la carga. Todo esto si es para la primera carga de tu equipo recién comprado. Cuando utilizamos nuestra laptop con la batería, en ocasiones solemos llegar hasta el 0% de su carga. Esto debido a que no tenemos el cargador a mano. Esto sucede con mucha frecuencia. Podríamos estar acortando la vida útil de nuestra batería. Podríamos estar cayendo en un estado de descarga profundo del cual no podríamos recuperarnos nunca más. La batería de ion de litio cuenta con un circuito de protección que evita un abuso de la batería. Eso hace que la batería no sea inutilizable si sobredescarga, pero ese mecanismo no siempre funciona. Cuando la batería se sobredescarga por completo, los cargadores le suministran una pequeña carga o pulso de muy corta duración de voltaje alto para activar ese circuito de protección. Y si se detecta que una de las celdas empieza a cargar, se inicia el proceso normalmente. En ocasiones este mecanismo de protección no funciona. Existe un factor fundamental que puede alterar la vida útil de nuestra batería, y esta es la calor. Un parámetro fundamental que puede afectar el funcionamiento normal de nuestra batería hasta incluso llegarla a convertir en una batería explosiva. Las temperaturas inciden de forma directa en el rendimiento que obtenemos de nuestras baterías, y porque si necesitas algún día almacenar una batería durante un largo periodo de tiempo, te recomiendo dejarla cargada a un 50%. para así evitar caer en un estado profundo de descarga prolongado y almacenarla en un sitio fresco. La mayoría de las baterías en nuestras laptops son de ion de litio y no tienen solamente como enemigo la calor, sino también tienen como enemigo esos ciclos de descargas y descargas que pueden alterar o afectar directamente la vida útil de nuestras baterías. Lo más habitual que se ve es cargarlas al 100% de su capacidad y luego esperar a que el sistema operativo nos dé el aviso de que tenemos que conectar el cargador. Una de mis recomendaciones que le hago a las personas es que deberían recargar su laptop o su equipo al 85 o 90% de su capacidad y luego agotar esa carga hasta un 10%. Esto lo que haría en teoría permitiría alargar la vida útil de la batería, ya que el nivel de voltaje al que cargamos las celdas de la batería con esta medida hace que la batería sufra menos estrés al momento de realizar su carga. El problema está en seguir este método diariamente. A pesar de todas las recomendaciones y todo el cuidado que podemos tener con nuestras baterías, llega el momento en que estas ya nos retienen la carga y nos pasamos mucho más tiempo enchufados a la corriente. Este es el momento adecuado para realizar el reemplazo de nuestras baterías.
En el mercado existen variedades de fabricantes de baterías, pero lo que yo recomiendo es siempre utilizar reemplazo de repuestos original, ya que los genéricos en ocasiones se pueden volver un dolor de cabeza y pueden ocasionar daños a nuestros equipos. Si te gustó nuestro video de los mitos y realidades de las baterías, regálanos un like, que es de mucho ayuda para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido.